Hola amigos, buenos días. En la corta vida que llevamos de este canal, un año y muy poquito, prácticamente un mes, no pensé que fuese a hacer nunca un vídeo hablando de las relaciones sexuales entre humanos y animales, concretamente en el caso del perro. Y no pensé que lo fuese a hacer porque en mi vida laboral nunca me he encontrado, alguna vez me han comentado algo, pero no me había visto yo con tantas consultas al respecto como me estoy viendo con esto del YouTube, la verdad. Y me veo en la obligación de dar por lo menos alguna pincelada o alguna orientación, algo que os pueda servir. Y pienso que en lo que mejor os puedo servir es dando un pequeño repaso a lo que está legislado, porque hay mucha legislación en diferentes países y cuando la he revisado, porque digo, por algún sitio tengo que empezar, pues la verdad me he quedado anonadado, porque veo que hay leyes en países que dices, bueno, no sé yo, llámame loco, no entiendo muy bien. Y luego, pues, que es lo que a mí más interesa, daros una perspectiva desde el punto de vista sanitario, de los riesgos, tanto para el animal como para vosotros mismos, de mantener este tipo de relación. Creo que hay que estar informados y que debéis conocer los riesgos que tienen este tipo de prácticas. Y al final tampoco me voy a esconder, que sería para mí lo más fácil, es decir, soltaros el rollo y demás. Os daré mi punto de vista, que creo que lo tengo que dar, porque sería desde mi parecer, sería una cobardía no deciros también lo que yo pienso, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y os lo cuento aquí dentro. Desde el punto de vista legal, os tengo que decir que me he quedado francamente anonadado, por no decir otra cosa, porque hay enfoques de este tema por países que difieren tanto que uno se queda y dices, bueno, no sabes muy bien a qué atenerte. Por ejemplo, simplemente algunos ejemplos. En Canadá está permitido las relaciones con animales siempre y cuando no exista penetración. En los Estados Unidos hay hasta 16 estados donde se permiten las relaciones sexuales con animales. E incluso me he encontrado que hay tours turísticos de visitas a granjas donde se pueden tener relaciones con animales. Bueno, en el Líbano están permitidas las relaciones sexuales con animales siempre y cuando sean entre el hombre y el animal, no entre la mujer y el animal. Es decir, el machismo a veces es tan ridículo que se llega a estos extremos. El caso aquí en Europa de Dinamarca es francamente también paradójico, es decir, hay hasta prostíbulos específicos donde se pueden tener relaciones, sobre todo tanto con perros como con caballos. Y aquí en España la legislación, como de costumbre, está tan mal legislado que luego nos encontramos con sentencias también que van a ser o que son, pues, bueno, paradójicas, ¿no? Porque en el caso español solamente hay, que yo haya podido recoger, un artículo en el Código Penal que habla sobre las relaciones sexuales con animales. Me estoy refiriendo al artículo 337 del Código Penal, que os lo voy a leer y vais a ver que es deja muchos cabos sueltos, que digo yo, ¿no? Concretamente, este artículo 337 dice lo siguiente. Pongo la máquina de leer y que ya no puede ser esto. En este artículo se establecen sanciones para aquel que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual. Y claro, si no se producen graves lesiones, que es lo único que dice esta norma, no hay maltrato, no está permitido, ¿no? Claro, esto induce a que luego el juez, en algunas zonas, pues te veas casos donde no se haya penalizado a la persona que ha tenido esta relación, y en el mismo país, casos donde el juez ha interpretado que el animal estaba siendo maltratado y ha penalizado o ha castigado a la persona que ha cometido, según el juez, este delito. Vale, esto es desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista médico-sanitario, que es a mí el que más me afecta, bueno, pues aquí hay dos tipos de problemas. Las relaciones con animales tienen
dos repercusiones, y especialmente en el caso del perro. Unas repercusiones de tipo mecánico, lesiones mecánicas que se pueden producir tanto en el perro como en el humano. Pensar, por ejemplo, simplemente como ejemplo, que el perro tiene en el pene tiene un hueso, el os penis, llamado así. ¿Por qué? El os penis, para que os hagáis una idea, tiene la función de ser como un calzador, que cuando te pones un zapato muy ajustado, esa barrita de metal que te ayuda a meter el pie en el zapato, pues digamos que el os penis tendría esta función. Permite al perro tener una penetración sin estar el pene completamente erecto. En el caso humano no es así. En el caso del hombre se precisa que la sangre llene los llamados cuerpos cavernosos, unos huecos que se llenan de sangre, se cierra una válvula y el pene queda erecto. Claro, este hueso, este pene con hueso, pues tiene mayor riesgo de provocar posibles lesiones y desgarros tanto en la zona anal como en la zona vaginal del humano. Esto hay que decirlo, y esto es así. Pero no nos quedamos solamente en este tipo de posibles daños. Hay otros tipos de daños, otros tipos de problemas, que son las enfermedades de transmisión sexual. De manera sexual, el animal, el perro en este caso, puede transmitirnos desde la brucelosis, una enfermedad que provocará problemas articulares prácticamente durante toda la vida de la persona afectada, porque la bacteria se queda acantonada en las articulaciones y es muy difícil de tratar, muy difícil, de hecho se queda casi que de por vida. La leptospirosis, otra grave enfermedad, y la fiebre K. Estas serían tres de las más frecuentes o más comunes. Pero aparte de estas, hay enfermedades que también nos puede transmitir, aunque de manera mucho más raras, como puede ser, por ejemplo, la rabia. Aunque me sabría muy raro, me parecería completamente anómalo que alguien tuviese relaciones sexuales con un animal portador del virus rabia, aunque tiene una fase, aunque corta, asintomática, que podría darse el caso. Sería raro, pero también sería posible. Pero lo más común de todo esto es que también debéis pensar que las mucosas del animal, ya sea un perro, ya sea cualquier otro tipo de animal, con las mucosas humanas tienen poblaciones distintas tanto de hongos como de bacterias saprofitas, bacterias que de forma normal viven, por ejemplo, en la vagina de la mujer o en la vagina de la perra o en las mucosas de tanto oral como demás, de tanto del hombre como de la mujer, o como del perro o de la perra, me da igual. ¿Qué ocurre? Que con mucha facilidad puede darse la transmisión interespecie tanto de hongos, por ejemplo Candida albicans, es decir, hongos que nos dan infecciones fúngicas graves, como de cualquier tipo de bacteria que tú tengas y a ti no te provoque ningún daño, pero por tener una relación con el perro se la puedas transmitir, me da igual que sea perro o que sea perra. Esto por un lado. Pero luego además nos encontramos con qué pasa con las nuevas enfermedades. Y me diréis, ¿nuevas enfermedades que nos transmita el perro? No lo sabemos. No lo sabemos. Pensar, por ejemplo, el SIDA. El SIDA es una enfermedad que nos llegó a los humanos por tener relaciones sexuales con monos, gorilas, chimpancés y demás. Hace unos 40 años el virus que habitaba en un tipo de mono pasó al humano por mantener relaciones sexuales con los monos. Y si nos remontamos todavía más al pasado, la famosa sífilis, que se ha llevado por delante a miles de millones de personas y que todavía sigue dando infecciones graves, aunque ya no es mortal, gracias al descubrimiento de la penicilina, pues como os digo, la sífilis es una enfermedad que importamos los españoles a todo el mundo por haber mantenido relaciones sexuales con las llamas en la conquista de América. Es decir, que las cosas, pues oye, son como son y hay que reconocerlas. Es así. Yo lamento contar esto, pero os tengo que contar lo que es verdad, y esto es un riesgo. Y de la misma manera que pasaron estas enfermedades, nadie te puede negar que pueden aparecer nuevas. Esto que estamos pasando ahora de la pandemia del COVID es un virus que
tenían los perros desde hace un montón de años, que tenían también las aves y demás, y que ahora en los humanos nos ha dado un problema que no os tengo que contar la repercusión que tiene. De manera que no es lo mismo, y pensar en el caso del COVID, que es una transmisión aerógena, por vía aérea. Las transmisiones de enfermedades por contacto directo de mucosa a mucosa son mucho más graves, porque son mucho más fáciles de transmitir. Es decir, un contacto entre mucosa hace que automáticamente el virus, la bacteria o el hongo pase de una especie a la otra. Y esto no sabemos qué repercusiones puede tener, ¿vale? Y por último, pues os doy mi opinión, mi humilde opinión, y el que la quiera que la tome y el que no también. No tiene ningún valor, ya os digo, simplemente mi opinión. Yo considero que en las relaciones sexuales entre personas adultas uno puede tener la relación sexual del tipo que quiera, ¿vale? Siempre y cuando haya un consentimiento de las dos partes, tanto del hombre como de la mujer. Me da igual que sean relaciones hombre-mujer, mujer-mujer o hombre-hombre, me da exactamente igual, pero que entre las dos partes, de forma adulta, que sean personas adultas, que no tengan ningún tipo de disminución psicológica o que no sean menores, haya un consentimiento, ¿vale? Porque si no, ya estaremos hablando que si no hay un consentimiento, estamos hablando de un tipo o una forma de agresión sexual que está penado por la ley. Entonces mi pregunta es, ¿el perro en este caso es capaz o es consecuente de dar su autorización? ¿Es consecuente del posible daño que quizás no a corto, pero sí a largo plazo puede darle esta relación? Ahí está la pregunta. Yo pienso que no debería estar permitido. Es mi opinión, porque el perro no tiene la capacidad de discernir los riesgos que sí que tiene un adulto, de la misma manera que no lo tiene un niño, o de la misma manera que no lo tiene una persona adulta que tenga algún tipo de disminución sensorial o mental, ¿de acuerdo? Y esa es mi opinión, ¿de acuerdo? De cualquier manera, aquí os dejo un vídeo con todo lo que tiene que ver tanto con el celo de la perra y demás, para que conozcáis un poquito mejor cómo es el ciclo sexual de los perros en general, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros muchísimo, chao.